Muy buenas tardes, mi nombre es John Moreno, creador de la firma JM Abogados, firma dedicada al litigio en el área del derecho administrativo, derecho penal militar y derecho disciplinario, actividad litigiosa encaminada a la búsqueda de la protección y garantía de los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, así como también del personal de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. En esta oportunidad quiero expresar mi opinión, mi punto de vista con respecto a una situación que se ha venido dando en las últimas semanas, un video que se ha vuelto viral en el que un valiente patrullero grabó la actuación arbitraria de una señora fiscal en la ciudad de Medellín. Desde JM Abogados expresamos la solidaridad y el respaldo para con el patrullero que valientemente decidió grabar este procedimiento. Desconozco el nombre y la unidad en la que labora, pero de antemano agradecerle por esa valentía, por esa gallardía con la que procedió al grabar el procedimiento arbitrario de la funcionaria de la Fiscalía. Para comprender un poco mejor la situación, los invito a que veamos el video que se ha vuelto viral en las diferentes plataformas digitales de las redes sociales. Doctora, buenas noches. Doctora, la incomodo. Yo traigo una persona capturada por el delito de receptación de celular. Ay, no, yo no le puedo creer. Sí, señora. ¿Usted sabe cómo está esa máquina? Sí, ya bajé el código. Los focos de contagio tan grandes que tenemos aquí. Sí, doctora, como tal, yo la entiendo en esa parte, pero de igual manera es una infracción al Código Penal colombiano. Para usted lo capturaste. Sí, señora. Okay. A riesgo de que cualquiera de los fiscales te pueda concursar copia, ¿cierto? ¿Por qué, doctora? Por muchas razones. Porque prima en este momento el interés general sobre eso particular. Te estoy hablando de la pandemia a nivel mundial. Sí, señora. Entonces aquí cualquiera de nosotros podría concursarte copias. Correcto. Ya ves, si tú quieres dejarlo, déjalo. Sí, no, es que hay que dejarlo a disposición, doctora, ya, porque el equipo tiene un reporte de hurto y robo. Reportes de hurto y de celulares, claro, nosotros. Yo he recibido varias incautaciones de celulares. O doctora, si de pronto... No, yo no, usted fue el que lo detuvo. Sí, señora. Okay. ¿Usted me está preguntando a mí? ¿Usted lo va a dejar? Sí, lo va a presentar. Responda. Tú me preguntaste, te respondo. Sí, señora. Ya la conté. Aquí los que capturan son ustedes. Sí, Pero señor. tenemos la situación jurídica, no somos los fiscales. Tú lo capturaste, tú lo quieres dejar. Listo, doctora, no hay ningún La problema. mayoría de sus compañeros sin dar, solo hacen un informe y hacen la incautación. Pregunte. Y entonces, en este caso, doctora, si la persona no va a ser recibida y capturada acá en la Uricentro, ¿me podrían emitir una constancia? Que capture es usted. Sí, doctora, pero Es usted y los que nos enviamos somos nosotros. yo lo estoy... Te estoy sugiriendo que la situación que estamos viviendo. Nótese cómo la fiscal amenaza al patrullero con compulsarle copias y abrirle un proceso disciplinario. Una actuación totalmente arbitraria. La fiscal no solo incurre en una omisión por no recibir al capturado, que es su deber como fiscal, su función como fiscal, sino que extralimitándose en sus funciones, amenaza al patrullero con compulsarle copias, dizque por hacer su trabajo. Algo que a mi modo de ver me parece muy lamentable, preocupante e indignante. ¿Cuánto se desgasta un patrullero, un policía para capturar a una persona por X delito y que la lleve ante un funcionario de la fiscalía y le salga con esto? Esto se dio a conocer por el video, porque el patrullero valientemente grabó este procedimiento, pero esto viene pasando desde hace muchos años. Ya lo había mencionado yo en un material anterior, refiriéndome a que el policía está totalmente indefenso, no tiene respaldo jurídico ni tampoco respaldo institucional. Analicemos la situación del patrullero. Por un lado está el comandante que le está exigiendo operatividad. El patrullero hace todo lo posible por cumplir con su deber y cuando va ante un fiscal para legalizar la captura, resulta que el fiscal lo amenaza con compulsarle copias. Eso solo pasa en Colombia. Solo pasa en Colombia. Que un policía por cumplir su deber se ve amenazado a que le inicien un proceso disciplinario. La actuación de la fiscal totalmente reprochable.
desde cualquier punto de vista que se analice la situación, es totalmente reprochable. Analicemos si el procedimiento realizado por el policía está acorde a la ley, a la Constitución y a las funciones que el policía le competen desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, tenemos que analizar la conducta del ciudadano y entrar a determinar si es o no delito. ¿Cuál fue la conducta? Portar un celular hurtado. Para determinar si esa conducta es o no delito, pues tenemos que remitirnos a los 3 elementos que nos conllevan a determinar si una conducta es o no punible. Y esos elementos son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Y qué es la tipicidad? La tipicidad quiere decir que esa conducta esté descrita de manera taxativa en una ley penal colombiana. Pues en nuestro caso, la ley penal colombiana, ley 599 del 2000, en su artículo 447 establece el delito de receptación. ¿Y a qué hace referencia ese delito? Pues que quien posea elementos que tengan origen mediato o inmediato en un delito incurren en esa conducta punible de receptación. Lo que quiere decir que se cumple con el primer elemento para determinar si la conducta es punible. El segundo elemento es la antijuricidad. ¿Y qué es la antijuricidad? La antijuricidad hace referencia a un bien jurídico lesionado, protegido, tutelado por la ley. Y en este caso, ¿cuál sería ese bien jurídico tutelado, protegido por la ley? La propiedad, en principio. ¿De quién? Pues del dueño del celular. Pero pues si hacemos un análisis más profundo, más crítico y más realista, podríamos darnos cuenta de que en Colombia, por robarse ese celular, eventualmente pudo morir una persona, pudo haber sido asesinada una persona o pudo haber sido lesionada. ¿Cuántos casos ocurren a diario en Colombia en los que mueren personas? Los noticieros, los periódicos están llenos de noticias de crímenes por hurto de celulares. Es un problema de larga data y que todavía no se ha podido solucionar. Se siguen asesinando a personas por robarle un celular. Se siguen lesionando, puñaleando a personas por robarles un celular. Entonces, en este caso, si especulamos, pues no solo se estaría protegiendo el bien jurídico de la propiedad, sino que eventualmente se podría llegar a proteger bienes jurídicos de mayor envergadura como la vida o como la integridad física. Y en cuanto al tercer elemento, la culpabilidad, cual tiene sus 3 modalidades también, si el delito se cometió con dolo, con culpa o con preterintención. En este caso, en principio podríamos pensar que fue con dolo. Pues, cuando uno adquiere un celular no podemos saber si la persona fue quien se hurtó el celular. Tendría que haber una investigación para determinarlo. Pero lo cierto es que lo posee y de alguna forma llegó a sus manos. Y pues, aunque la buena fe se presume, pues en este caso el elemento tiene origen en un delito, que es un hurto. Entonces, en principio sería una conducta punible en modalidad de dolo. Tendríamos entonces que los 3 elementos, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, estarían cumplidos en este procedimiento y se lograría determinar que esta conducta sí es un delito. Análisis que por supuesto el patrullero que demuestra ser diligente, ser juicioso, leer y estudiar la norma, por supuesto conoce estos elementos y determinó que esa conducta era un delito. De lo contrario, ¿cómo llegaría a esa conclusión si no analizó la norma y si no lo contempló y comparó la conducta con la norma para establecer la tipicidad y demás? El patrullero manifiesta que el procedimiento fue en flagrancia. ¿Es esto verdad a la luz de la normatividad, a la luz de la ley? Veamos qué nos dice el artículo 301 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal en su artículo 301, específicamente en el numeral 3, especifica si el caso fue o no en flagrancia. Me voy a permitir leerlo para ser más exacto. Numeral 3, artículo 301. La flagrancia se configura
cuando la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Lo vuelvo a leer. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. ¿Qué fue lo que le encontró el patrullero en poder del ciudadano? Un celular hurtado. Eso obviamente conlleva a que está inmiscuido en un delito, por lo que se configura efectivamente la flagrancia a la luz del numeral 3 del artículo 301 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Quiere esto decir que el procedimiento del patrullero estuvo ajustado a la ley. Una vez el patrullero logra determinar que efectivamente esa conducta del ciudadano es un delito y que debe ponerlo a disposición de autoridad competente, pues ¿cuál es el proceder? Capturarlo, leerle los derechos del capturado, acta de buen trato, etcétera, etcétera, y ponerlo a disposición de la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Fiscalía General de la Nación. Efectivamente el patrullero en este presente caso lo hizo, puso a disposición al capturado por el delito de receptación ante la Fiscalía. Lo que pasa es que al encontrarse con el funcionario de la Fiscalía se encuentra no con la sorpresa, porque esto es más habitual de lo que se cree, con la actitud negligente y arbitraria de parte de la Fiscalía, que no solo no le recibe el capturado, cometiendo una omisión por supuesto, sino que además lo amenaza con compulsarle copias para iniciarle un proceso disciplinario. Algo lamentable, algo realmente lamentable, que ocurre en Colombia muy frecuentemente. Ya lo mencionaba yo en otros videos anteriores. El policía está totalmente desamparado, está manos abajo, como se dice popularmente, está entre la espada y la pared, no sabe si hacerle caso a su comandante, que le dice que si no le rinde operatividad le inicia un proceso disciplinario, o hacerle caso al fiscal, que si le lleva al capturado, pues le dice que también le inicia un proceso disciplinario. Entonces ahí sí el policía está totalmente maniatado. Hay que hacer una reforma a las normas, eso es claro, y yo lo he mencionado en otros videos, en donde se le dé un respaldo jurídico, un respaldo de la institución policial para poder proceder y combatir la delincuencia como debe ser, con gallardía, con valentía, pero teniendo todos los elementos jurídicos y el respaldo institucional en caso de que se vea involucrado en posibles casos que lo conlleven procesos disciplinarios. El patrullero actuó de manera legal, actuó dentro de ley, actuó constitucionalmente. ¿Qué dice el artículo 218 de la Constitución Nacional? Que la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial, oígase bien, fin primordial, es establecer las condiciones necesarias para que los colombianos tengan y puedan ejercer sus derechos y garantías, sus derechos y libertades. Ese es el fin primordial de la policía. El policía debe salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos. ¿Y qué estaba haciendo el patrullero en este caso? Precisamente eso, salvaguardando la vida, honra y bienes de los colombianos. No estaba haciendo otra cosa. Es totalmente absurdo que la fiscal lo amenace con compulsarle copias. La actuación de la fiscal, totalmente arbitraria, totalmente ilegal, porque es que la fiscal se está tomando atribuciones que no le corresponden, ¿Cuál es el procedimiento que tenía que hacer la fiscal? Recibir el capturado y hacer el procedimiento de ley. Ya el juez entraría a determinar si lo dejaba en libertad o si le daba casa por cárcel, qué sé yo. Pero ella lo que tenía que hacer era recibirle el capturado al policía, hacer el procedimiento de ley. Sin lugar a dudas, el procedimiento realizado por el policía estuvo acorde a la ley y a la Constitución. Pero hay un detalle, que el patrullero grabó el procedimiento y entonces nace la pregunta, ¿eso es legal o es ilegal? Muchos a nivel país están criticando al patrullero por haber grabado el procedimiento.
Incluso mencionan que se le avecina un proceso disciplinario y un proceso penal por violar la intimidad de la fiscal. Según la revista Semana, confirmó que la fiscal ya había iniciado acciones jurídicas en contra del patrullero. Desde mi punto de vista, algo muy soberbio de parte de la fiscal. En vez de reconocer su error y tratar de resarcir el daño que causó y corregir su conducta, entonces ahora le inicia un proceso jurídico al patrullero, en donde el patrullero muy seguramente tendrá que contratar un abogado para que lo defienda. Ahora bien, veamos cuál será la postura de la Policía Nacional, del señor director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas. No he escuchado cuál sea su pronunciamiento. ¿Cuál debería ser? Respaldo total al policía, respaldo total al patrullero. Debería salir a los medios de comunicación o emitir un comunicado, ya sea por escrito o como lo considere, respaldando al policía. ¿Por qué? Porque el policía procedió dentro de ley, dentro de constitución, cumpliendo con las funciones que su institución policial le demanda. Esperemos a ver cuál es la actitud del señor general. Si le da la espalda al patrullero o si lo respaldan. Está por verse. Ahora pues con la investigación que le abre la fiscal al patrullero, pues tendríamos que determinar si el patrullero incurrió o no en un error al grabar el procedimiento, obviamente. Pues analicémoslo desde el punto de vista jurídico, que es como el más viable y el que nos da más certeza con respecto al caso. En Colombia, las funciones de los servidores públicos son eso, públicas, se hacen al público. Y al respecto se refiere el artículo 3 de la ley 1437 de 2011, con el proceso disciplinario y penal que le abrió la fiscal al patrullero, pues nos da pie para determinar si el hecho de que el patrullero haya grabado el procedimiento es ilegal o es legal. ¿Está bien que el patrullero haya grabado a la fiscal o no? Pues desde mi perspectiva el procedimiento es totalmente legal. El patrullero podía grabar el procedimiento, podía grabarlo. ¿Por qué? Porque las funciones que desempeña la fiscal son públicas, no son secretas, no hacen parte de la intimidad de la fiscal. La fiscal estaba fungiendo como fiscal de una URI, lo que quiere decir que todos sus actos, todas sus actuaciones, todas sus funciones deben ser públicas. Entonces no veo cuál sea el fundamento de la fiscal, muy seguramente argumentando que violó su derecho a la intimidad, pero pues en este caso, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, no habría lugar a tal violación. Pues lo repito, la fiscal no está ni en su casa, ni en un lugar privado, ni está teniendo ninguna relación interpersonal que no pueda conocerse por el público. Es una conversación entre dos funcionarios públicos, el uno policía y el otro fiscal. Entonces no veo argumento alguno para determinar que se haya violado el derecho a la intimidad de la fiscal. Seguramente esta actuación o esta acción que va a iniciar la fiscal en contra del patrullero la hace llevada por las emociones, por la soberbia, por el orgullo y demás, pero desde mi punto de vista jurídicamente no tiene sustento. Pero bueno, estamos en Colombia y todo puede pasar. Estamos en el país del Sagrado Corazón. Entonces, ¿qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la norma en Colombia con respecto a las actuaciones de los funcionarios públicos, como lo es la fiscal? Pues el artículo 3 del CEPACA, de la ley 1437 de 2011, nos establece que esas funciones son públicas. Al respecto me permito leer el numeral 9 del artículo 3 de esta norma y dice, abro comillas:
En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este código. ¿Qué quiere esto decir? La conducta de la fiscal es un acto que se enmarca dentro de sus funciones como fiscal. ¿Qué estaba haciendo? Rechazando un procedimiento que tenía que conocer, que era recibir un capturado. ¿Eso es privado? No, de ninguna manera. Eso es público. Público. Y eso es lo que se le olvida a más de un funcionario en Colombia. Se les sube el cargo a la cabeza y se les olvida que están en función del pueblo. Por eso se llama así funcionarios públicos, porque están en función del pueblo, servidores públicos al servicio del pueblo. No para que utilicen el cargo para alimentar sus egos y sus deficiencias. No, es para el servicio del pueblo, de la ciudadanía. Y esta fiscal, pues, en vez de actuar de una forma, si se quiere, sumisa y asumir su error, entonces no, ella inicia un proceso disciplinario porque es que yo soy fiscal. ¿Y cómo es que un patrullero me va a mí a venir a enseñar cómo es que yo hago mis funciones? ¿Y cómo me va a poner en ridículo? Eso no puede ser. Porque es que muchos fiscales a nivel país asumen que el policía es un subalterno de ellos, y eso no es así. Son instituciones totalmente independientes. Una cosa es la Policía Nacional y otra muy diferente, la Fiscalía General de la Nación. Instituciones totalmente distintas. Ningún policía debe estar subordinado a ningún funcionario de la Fiscalía. Pero en la práctica, ¿qué es lo que se da? Que el fiscal arbitrario, egocentrista, negligente, omisivo, pues cree que sí, que es que el policía es un empleado más de la Fiscalía y que puede hacer y deshacer como él quiera. Caso puntual el que estamos viendo. Y ocurre a lo largo y ancho del país. Es una situación lamentable, lamentable. Por un lado, el policía, lo repito, le tiene miedo a sus comandantes, que le exigen operatividad todo el tiempo. Por el otro lado, está el cumplimiento de su deber como policía, salvaguardar vidas, honra y bienes de los colombianos. Y por el otro lado están las actuaciones de la Fiscalía. ¿Cuánto dura un patrullero esforzándose, muchas de las veces exponiendo su vida y su integridad física para poner a disposición de la Fiscalía a un detenido? Y la Fiscalía sale con este tipo de cosas. Lamentable, lamentable, indignante. Indignante para los miembros de la Policía Nacional que tengan que arrodillarse de esa manera. En el procedimiento que estamos analizando, si hay alguien que merece que se le inicie una investigación disciplinaria, es la fiscal. Es la fiscal, es la que está incurriendo en actuaciones arbitrarias, omisivas. Se está extralimitando en sus funciones. Es una funcionaria pública, que está sometida al ordenamiento jurídico colombiano, a la Constitución Nacional y por supuesto a las leyes. ¿Y qué fue lo que hizo la fiscal? Primero, incurrió en una omisión, ¿Por qué? Porque no recibió el capturado que le traía el funcionario de la Policía Nacional. No lo recibió. Que los argumentos que dio puedan ser válidos o no, pues eso ya será objeto de discusión. Pero lo que ella tenía que hacer, según sus funciones, según lo establecido por la ley penal colombiana, era recibir el capturado, el cual le estaban poniendo a disposición. ¿Y quién determina esas funciones de la Fiscalía? Constitución Nacional, artículo 250. Y establece que la Fiscalía General de la Nación será la encargada de adelantar las investigaciones en materia penal. Incluso dice
que no es solo a petición de parte, sino que también de oficio puede adelantar las respectivas investigaciones. ¿Y cómo es que acá un policía, una autoridad, le está poniendo a disposición un capturado por el delito de receptación y la fiscal se niega a recibirlo? Y fuera de eso amenaza al policía con compulsarle copias, como efectivamente lo hizo. No solo fue la amenaza, sino que la cumplió, porque ya se sabe que le inició su proceso. Y entonces, ¿cuál es la actitud de esta fiscal o qué es lo que pretende? Porque el patrullero cumplió con su función, a la luz de la ley y la Constitución, como ya lo vimos, y la fiscal está fungiendo, incluso no solo se está extralimitando, ni está omitiendo funciones, sino que se cree legisladora, se inventó una ley en la que según ella no existen delitos en pandemia. Y entonces todos los colombianos tenemos que estar a merced de los delincuentes porque estamos en pandemia, según la fiscal. No le recibo el capturado. Y el patrullero le pregunta por qué. Y lo que le hace referencia es al COVID-19, que se está viviendo el tema de pandemia en Colombia. Eso no le compete a la fiscal. Eso no le compete. Está legislando. Ella se inventó una ley que solo está en la mente de ella y al parecer en algunos funcionarios de su misma jerarquía. Es que es grave, la situación es grave. Porque la fiscal da a entender, en ese video da a entender que lo que ella manifiesta y su actitud con respecto al procedimiento es algo que se está practicando de manera habitual dentro de la Fiscalía General de la Nación. Ojo con eso. Y entonces, si hay alguien a quien iniciarle un proceso disciplinario, es a la fiscal. A la fiscal. Porque omitió sus funciones. ¿Qué nos dice el artículo 6 de la Constitución Nacional con respecto a los servidores públicos? Me voy a permitir leerlo textualmente. Abro comillas. Artículo 6, Constitución Nacional. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué fue lo que hizo la fiscal? ¿Cometió una omisión? Claro que sí. Vuelvo y lo repito. No realizar un procedimiento que tenía que realizar según las funciones establecidas en el artículo 250 para la Fiscalía General de la Nación. ¿Incurrió en una extralimitación? Claro que sí, amenazando al patrullero que le iba a compulsar copias. Claro que sí, inventándose leyes que solo están en la mente de ella, que no hay delito en pandemia y que se debe dejar libre a los delincuentes. Cometió omisiones y se extralimitó. Por supuesto que sí. Bueno, compañeros, ya para terminar, pues reiterar el apoyo y el respaldo total al patrullero que valientemente grabó este procedimiento y que sin lugar a dudas está generando debate, está dando a conocer una situación que desde hace mucho tiempo ha venido pasando en este tema de las relaciones interinstitucionales, una problemática que venía afectando no solo a los miembros de la institución policial, sino a la ciudadanía en general. Gracias a este valiente patrullero hoy por hoy se está conociendo esta problemática y algo ha de resultar, espero que sea positivo para la policía, para los miembros de la policía y para la comunidad en general, que en últimas es la beneficiaria del servicio policial. Porque pues sin lugar a dudas esta problemática estaba generando impunidad, estaba generando desmotivación en los uniformados, temor, miedo con los fiscales y funcionarios de la fiscalía, miedo a que les iniciaran investigaciones disciplinarias y pues que eso se ve reflejado en el servicio policial y obviamente en la seguridad de todos los colombianos. Para quien tenga la oportunidad de ver este video, ojalá que les sea de utilidad y pues instarlos para que sigan el ejemplo del patrullero. Esa debe ser la actitud en el servicio, ese debe ser el proceder, actuar dentro de lo que la ley ordena, actuar siguiendo los preceptos constitucionales y no tener temor, Para eso claramente hay que estar preparado como policía, conocer la norma,
Como lo he dicho muchas veces, por favor capacítense, estudien, revisen las normas. En este video mencioné muchas normas por si a alguien le interesa, para que las revise por favor y se instruya, y así preste un mejor servicio de policía y se evite posibles o eventuales problemas con temas disciplinarios o incluso penales. Muchas gracias, Dios los bendiga y pues que le hagan honor al lema de la policía siempre, Dios y patria.